están? Bienvenidos a un programa más de Creciendo con Ara Rangel. El día de hoy es un tema de verdad muy importante para mi vida, el que quiero compartir con ustedes en este programa, y me refiero a mindfulness. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo es que para mi vida hizo este cambio tan radical? Y les repito, de verdad es un programa importante porque a partir de que yo conocí el mindfulness, hubo un cambio en el comportamiento y la forma en la que yo recibía las cosas por parte de la relación con mi hijo, con la familia, conmigo misma, situaciones estresantes que de verdad yo ya no sabía cómo manejarlas. Y bueno, les quiero platicar esa experiencia particular, cómo fue que a partir de que yo llegué a estas clases de introducción a mindfulness, supe que de verdad existe esa forma de mantener la mente, la respiración y el cuerpo en armonía. Se escucha muy fácil, hay muchas personas que dicen, ay, bueno, mantente en tu centro, respira hondo, pon tu mente en blanco, en fin, tantas frases que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas y que dices, ¿en serio? Puede ser que se escuche sencillo, pero ¿cómo lo hacemos? Y estas prácticas de verdad de mindfulness es algo que les quiero recomendar. De manera personal, como les mencionaba, me ha servido muchísimo y es estar en el aquí y en el ahora. Esa frase también es muy trillada. ¿Cómo poder estar en el aquí y en el ahora a través de la respiración? Se los digo de todo corazón, a mí me ha funcionado y no nada más en este sentido de cómo manejarme con las demás personas y conmigo, sino en realidad en situaciones particularmente estresantes que siempre nos va a pasar en la vida, pero no es el eliminar estas situaciones o darle la vuelta e irnos a otro lado, sino simplemente saber manejar nuestras emociones, la reacción de nuestro cuerpo con respecto a cada uno de estos momentos que nos llevan al estrés. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy vamos a platicar de ello y Octavio Benítez es un experto en este tema. Fue parte importante de mi vida al inicio de esta práctica y quiero compartirlo contigo, así es que espero que también lo disfrutes al igual que yo y si te parece, comenzamos. Tal vez tú, como muchos de nosotros, no habíamos escuchado del término mindfulness. Pues mindfulness es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente. Es decir, constantemente estar en el aquí y en el ahora. O sea, recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos, aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos. Sin mindfulness sería imposible observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. En el mindfulness se trata de crear una herramienta avalada científicamente. De hecho, se ha demostrado que si ayuda a prevenir las recaídas en la depresión, es porque se concibe como un recurso que debe ser utilizado para intervenir sobre objetivos concretos. Aunque también hay personas que lo utilizan en su día a día simplemente por pasar por esa experiencia. Básicamente en nuestra rutina diaria hay muchos beneficios para nuestra salud física y mental gracias al mindfulness. Es muy positivo para el autocontrol de los niños, para el desarrollo de la resiliencia y de los recursos de afrontamiento en personas enfermas, así como para mejorar la salud en general. También es fundamental para reducir el estrés y la ansiedad, para mejorar los niveles de concentración y nuestra memoria. Y para descartar los tan incapacitantes pensamientos intrusivos para la mejora del dolor. Pero si quieres saber más sobre mindfulness, quédate y aprendamos de la mano de los expertos. Octavio Benítez Franco labora como profesor de planta en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Prepa Tech y como instructor de Mindfulness en la Escuela para Padres y el Punto Blanco del Campus Ciudad de México. Tiene formación en Comercio Internacional, Estudios Humanísticos y Sociales como posgrado y Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Mindfulness como diplomados y certificaciones. Practicante de meditación desde el año 2000, ha recibido formación en técnicas de meditación y atención plena en diversas tradiciones religiosas. Desde 2016, imparte talleres e intervenciones de mindfulness tanto para familiares como para colaboradores y la comunidad del TEC de Monterrey, así como para personas interesadas en el tema.
pues como siempre intentamos llevarles a todos ustedes herramientas diferentes para que puedan salir adelante en el día a día, y una de ellas que de manera personal, en cuanto yo tuve la oportunidad de conocerla, no la he dejado a un lado, que es mindfulness. Y para ello, Octavio, gracias por aceptar la invitación y darnos a conocer esta técnica maravillosa que de verdad me ha cambiado la vida, y lo digo sinceramente. Bienvenido. Muchísimas gracias, me da mucho gusto escuchar esta contribución que Mindfulness ha tenido a tu vida, y un saludo a todas las personas que nos estén viendo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Octavio, y cuéntame, por favor, quiero que nos instruyas para darles estas herramientas a todos los seguidores, todos los que nos están viendo. ¿Qué es, de inicio, qué es el mindfulness? Claro, pues mira, el término que en inglés se denomina mindfulness es una tradición de las meditaciones antiguas en India, algunas cualidades de la mente que naturalmente están presentes en todas las personas, en particular enfocadas en la capacidad de descansar la atención en algún objeto de concentración, como se le llama. Básicamente esto es que conscientemente yo pueda dirigir mi propia mente hacia donde yo quiero, en lugar de que la mente vaya y venga por donde sea, en términos, por ejemplo, de recuerdos, de pensamientos, de sensaciones. Y esta es un poco la idea, enfoque, de manera que la mente pueda ir reconectando poco a poco con su propia capacidad de claridad, de espacio y de calidez. De una manera muy sencilla, eso es a lo que se refiere mindfulness en la versión más tradicional, y en particular el término ya más occidentalizado también se refiere a las técnicas de meditación física y corporal específicas que ayudan a trabajar esa reconexión con las capacidades de la mente que menciono. Ok, Octavio, entonces en realidad, y recuerdo en algún momento cuando inicié justo con esta técnica, nos decían, bueno, no es tal cual poner la mente en blanco porque no hay manera de dejarla en blanco. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo esta técnica? ¿Cómo realmente lograr que nuestra mente se enfoque en algo, esté concentrada en algo en específico? Claro. Esto que mencionas es bien importante, Ara, qué bueno que lo tocas, porque muchas veces surge este estereotipo de que meditar, en general, no solo con técnicas de atención plena o mindfulness, es dejar la mente en blanco. Y no, por lo menos en la perspectiva de la atención plena del mindfulness, damos por sentado que una de las funciones naturales de la mente es justo una proliferación de pensamientos, recuerdos, sensaciones, es decir, diversas capacidades y diversas experiencias que a partir del contacto con los órganos de los sentidos y con lo que percibimos en nuestro campo de atención mental tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Con las técnicas de atención plena, evidentemente podemos llegar con una inclinación a sentirnos a lo mejor con más calma, más tranquilidad y algunas cuestiones de por medio, lo cual es totalmente válido, pero eventualmente la técnica nos va a estar ayudando a reconectar con estas cualidades de la mente que mencionamos de espacio, claridad y calidez, de manera que seamos capaces de dejar ir y venir lo que sea que esté sucediendo en nuestro entorno con plena atención. ¿Cómo se entrena esto? Usualmente para personas principiantes en estas técnicas se apoya el trabajo con objetos de atención. Uno de los más socorridos, porque también es muy práctico en la vida cotidiana, es la respiración. ¿Qué es lo que hacemos durante un periodo fijo de entrenamiento formal? Que puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que tú gustes. La idea es, después de una relajación física, después de una alineación física que impida que te caigas dormida o dormido, pero que al mismo tiempo tengas una posición relajada, se empieza a enfocar la atención, en este caso, en la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Voy sintiendo cómo la respiración entra y sale de mi cuerpo. Esto a través de varias maneras. Una de ellas puede ser, por ejemplo, sentir cómo todo el cuerpo en sí se expande y se relaja con la respiración. Otra puede ser enfocar alguna parte del cuerpo, quizá la zona de las fosas nasales o el ombligo, justamente cómo se empieza a sentir ese aire que entra y sale. Hay otras técnicas de meditación en la respiración que como objeto tienen números, y entonces después de exhalar vamos mentalmente diciendo un número, 1, y luego en la segunda exhalación 2, y así hasta 10 o hasta un número determinado, y volvemos a empezar, o por el contrario al inicio de la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el periodo de meditación formal que tengamos, la idea es: yo dirijo a mi mente a este objeto de atención que he elegido, la parte de mi cuerpo, la sensación corporal o el número, y si me pierdo, si me olvido, si de repente lo que surge en mi mente me arrebata, ¿no? A lo mejor es una sensación muy fuerte, una emoción difícil, lo que gustes, no pasa nada, simplemente contemplo qué está sucediendo, pero conscientemente regreso a mi mente
al objeto en el que he deseado. Todas las técnicas de mindfulness hacen esto mismo. Hay algunas un poquito más elaboradas, otras más sencillas, otras enfocadas en el cuerpo, otras en la mente, pero en breve se trata de eso, Ara. Exactamente, Octavio. Y algo que ahorita acabas de mencionar es muy recurrente y de manera personal cuando lo inicié, esta técnica era hasta cierta forma un poco desesperante porque te quieres enfocar justo en la respiración, en el número, en fin, y de repente te llega a la mente la imagen de se me olvidó tal cosa, en la casa, el niño, el marido, ay Dios, o sea, dices, espérame, ¿cómo callo a mi mente? ¿Cómo le digo, espérame tantito? Y lo que mencionas creo que es una de las herramientas más importantes, el no tratar de bloquearlo, sino más bien darle enfoque, hacerlo presente, bueno, ya te vi, ya te sentí, ya me acordé, ok, te retiro y continúo con lo que estoy haciendo y creo que es un poco la práctica, ¿no? El que sí se puede hacer. Yo inicié esta técnica justo, pues ya hace unos 4 o 5 años, ya siendo adulto, pero de alguna manera no hay edad para iniciar con el mindfulness. Totalmente, no hay edad, porque al final no se trata de algo místico, de algo misterioso, en realidad simplemente es de reconectar con cualidades de la mente. Eso es, evidentemente lo puedes combinar con alguna práctica o camino espiritual si lo practicas, si no, no hay ningún problema, pero el asunto que mencionas es bien importante, porque entonces, digamos que en la meditación formal, por el minuto, los 5 minutos, los 10, 20, lo que sea, por ese rango de tiempo, el hecho de notar lo que está sucediendo en mi cuerpo, en mi mente, sin juicio, permitiendo que siga su camino, pero como tú bien dices, ok, ya te vi, gracias, pero regreso a mi objeto de atención. Cada momento que regresamos a ese objeto de atención, lo que estamos haciendo es familiarizarnos justamente con esta capacidad de regresar a este espacio mental de amplitud, de calma y de claridad y de calidez en el cual todas las cosas que sucedan en la vida, Ara, se contemplan de una forma diferente. Por ejemplo, no sé, tanto cosas muy bonitas y positivas como cosas a lo mejor difíciles, duelos, lutos, ¿no? Cuestiones sobre trauma, etcétera. La idea es cuando reconectamos con estas cualidades de la mente de atención plena, podemos dar más espacio y ternura a acompañar el proceso que estamos viviendo y sintiendo. Como bien has mencionado, esto está ahí. Esa emoción, ese pensamiento, lo niegue o no, lo acepte o no, lo estoy sintiendo. La propuesta aquí de mindfulness es soy honesta o honesto conmigo mismo, lo noto, pero también recuerdo que me estoy entrenando en regresar y dirigir mi mente a donde yo quiero. Y eso eventualmente nos va ayudando con el tiempo y la práctica a ser capaces de guardar más calma y perspectiva ante los altibajos de la vida. Y eso es una gran herramienta de vida. De manera personal, bueno, era gritos y sombrerazos en casa, no quiere decir que los problemas se hayan ido, pero simplemente es, ya lo ves desde otra perspectiva, tienes un autocontrol, una manera de decir, esto no voy a permitir que sobrepase lo que está sucediendo dentro de mí. Yo soy la responsable y la persona que al final del día maneja, y no sé si ponerlo así tal cual la palabra, pero estoy dirigiendo yo misma mi mente y yo tengo el poder de hacerlo para evitar algún conflicto mayor y lo llevo ahorita a cuestiones en casa, pero igualmente laborales, en la sociedad. ¿Cuántas veces el mismo estrés en el tráfico nos mantiene en un estrés elevado y que terminamos viendo desafortunadamente en las noticias también consecuencias graves de personas que salen de contextos de que les llegó el límite y el tope y no supieron controlarse ni autorregularse y terminan en graves consecuencias? Entonces creo que sí es una gran herramienta que podemos llevar a cabo y eso llevándolo como a nuestro día a día. Pero sí quisiera yo preguntarte, Octavio, también la técnica de mindfulness se puede ocupar para terapia de alguna enfermedad en particular. Es una buena pregunta y la respuesta es sí. De hecho, en los países más occidentales, bajo la división Occidente-Oriente, esa es la vía por la cual la atención plena y mindfulness llegan. Estamos hablando justo en el momento de los años 70, todo motivado por el movimiento hippie, por ejemplo, ¿no? En países de Europa Occidental, de Estados Unidos, inclusive América Latina, pero también en el contacto de personas de este perfil con comunidades meditativas en India, ¿no? O de las comunidades que habían sido exiliadas de Tíbet con la invasión china de los años 50. ¿Qué es lo que pasa? Que contactan con estas herramientas y entonces algunas personas practicantes de estas disciplinas, cuando regresan a Estados Unidos en particular en los
los años 70, 80, empiezan a darse cuenta justo de los beneficios que has comentado, que hay un poco más de autocontrol o de una gestión más amable de nuestro propio, ¿cómo decirlo?, clima interno, para evitar no llevar estas tormentas a otras personas o a nuestra propia persona. Y esto empiezan a probarlo en contextos clínicos. ¿A qué me refiero? Enfermedades crónico-degenerativas muy fuertes, inclusive enfermedades o dolores crónicos que ya la persona no va a dejar de sentir hasta que muera, pero justamente es esto, cómo ser capaz diariamente para reconectar con este espacio amplio, más claro, más cálido, sin importar lo que esté pasando, y otra vez no negando lo que sucede. Y esto evidentemente generó un gran boom en las disciplinas de atención plena, inclusive llevándolo ya en los años 90, por ejemplo, a explorar con cuestiones de terapia psicológica, ¿no? Que ahí empiezan a haber algunos bailes entre algunas disciplinas de trabajo psicológico con apoyo de técnicas de atención plena de mindfulness. Y eso está increíble, de verdad que es maravilloso el saber que en nosotros puede estar una solución a algún gran problema de salud que podamos llegar a tener, el darnos la oportunidad de conocer este tipo de herramientas, este tipo de técnicas, y que también quienes ya llevamos, digo, no toda la vida, pero llevamos algunos añitos considerándolo parte de nuestro día a día, claro, el fomentarlo en otras generaciones. He visto también escuelas que ahora se han enfocado mucho justo en darles estas herramientas desde pequeños. Creo que es una gran aportación y que para todos nosotros como sociedad nos va a ayudar justo en este desarrollo y en este crecimiento personal, que si todos lo estuviéramos haciendo, bueno, vamos a terminar siendo una gran comunidad, que estaremos en una tranquilidad, evitando el caos finalmente externo e interno, y que bueno, tú como profesor, que también eres docente en este mismo medio, me gustaría que compartieras si es que ha habido algún cambio en tus alumnos cuando llegan desconociendo por completo la técnica, y cómo vas viendo ese cambio en ellos. De hecho, sí, es bastante gradual. Eso también es importante clarificar para las personas. Mindfulness y las disciplinas relacionadas no son una varita mágica ni resuelven todos los problemas. Lo que sí nos va a ayudar es a reconectar con nuestra propia capacidad de acompañarlos en los altibajos de la vida con más ternura y cuidado. Eso sí es innegable. Pero los efectos son graduales, y cómo se notan justamente en la manera de reaccionar. Tanto hablando por experiencia propia como de estudiantes, no, familias con las que he tenido oportunidad de compartir estas disciplinas, se va notando poco a poco justo esta capacidad de, antes de dar el salto, no sabes, de lo habitual, de que esto me chocaba y de repente, no, salí este león, este demonio interno, ya no lo hago. Y empiezo a tomar más calma, más distancia, y empiezo entonces a contemplar otras posibilidades. Ahí es cuando se empieza a ver el efecto acumulativo de la práctica. Y como yo les suelo decir a las personitas que toman talleres conmigo de mindfulness, es muy importante la continuidad de la práctica. Aunque sea 1 minuto diario, aunque sean 3 respiraciones conscientes y bien hechas, aunque sean 5 minutos diarios, eso es mucho mejor a no meditar en un mes y de repente, hoy sí voy a meditar, y a echarme 2 horas medio mal hechas, ¿no? Porque esta continuidad te va permitiendo, justo como esta imagen de la gotita que va llenando el vaso, de reconectar con estas capacidades de la mente. Y se nota en la manera de ser, en la manera de tratar a otras personas, en la manera de interactuar y en la manera de gestionarse. Eso es lo más importante. Efectivamente, Octavio, ahorita mencionabas, creo que no se requiere de un espacio específico, claro que sería, creo, lo ideal, pero podemos hacer mindfulness en donde sea. Lo decía hace rato, el ejemplo del tráfico, cuántas veces hemos estado embotellados y decir, no puedo salir de aquí, en lugar de alterarnos y de pensar cosas negativas. Creo que es un excelente momento pues para ir haciendo este tipo de prácticas. Para ello, Octavio, igual ¿existe algún medio, algún lugar a donde podamos tener acceso, no sé si de manera personal contigo, para los interesados, el sumarse en esta práctica de mindfulness? Claro, fíjate que afortunadamente en países como México, estas disciplinas están tomando mucho énfasis por el desarrollo personal que apoyan, ¿no? Eso es muy importante. Yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, y aquí es donde, además de laborar como profesor de asignatura, de clases, también trabajo como instructor de mindfulness, con cursos abiertos para todas las familias, para todas las personas. Pero independientemente de esto, hay muchos espacios físicos y digitales donde afortunadamente se puede aprender mindfulness. De los mejores que puedo pensar en México, por ejemplo, son el Instituto Mexicano de Mindfulness,
me parece una institución muy seria justamente en la enseñanza de este tipo de disciplinas. También, por ejemplo, hay cursos relacionados con mindfulness muy importantes en centros budistas. Y esto es importante aclarar. El mindfulness que se maneja en estos centros, por ejemplo, estoy pensando en el Centro Budista de la Ciudad de México, son cursos laicos. No implica, aunque estén en un centro budista, que necesariamente va a haber una adoctrinación en el budismo. Evidentemente, eso no es ético para llevar a cabo en una práctica de mindfulness. También puedo pensar, por ejemplo, hay cursos a los que se puede tener acceso en Estados Unidos o en otros países europeos a través de plataformas digitales o de retiros. Hay una plataforma que se llama soundstrue.com, en la cual dos grandes estrellas y rockstars mundiales de mindfulness, por ejemplo, Tara Brach y Jack Kornfield, dan cursos continuamente en vivo o también tienen cursos ya pregrabados, ¿no? Dependiendo del nivel de mindfulness que queramos ir practicando, cursos para principiantes, intermedios y avanzados. Son los que se me ocurren, pero en general yo pudiera recomendar, si me permites, un par de sugerencias para saber si un curso de mindfulness vale la pena. Uno, que tenga una perspectiva laica, súper importante. Dos, que investiguemos justamente la formación que tiene la persona instructora, que tenga por lo menos una certificación ante una organización mexicana o internacional. Esto garantiza que la calidad de la instrucción que vamos a recibir. Y también tres, es muy importante que el énfasis de mindfulness sea en gestionar nuestro propio proceso. Si por ahí en algún taller de mindfulness que estemos empezamos a ver que este no es el énfasis, personalmente recomendaría tomar un poquito de distancia y valorar lo que hemos aprendido, pero sí a lo mejor clarificar qué objetivo tiene esta maestra o maestro. Creo que son 3 tips muy importantes para cuidar justo que la instrucción que recibamos sea clara, ética y sobre todo útil para la propia vida. Pues así que hoy con nosotros, hoy te agradezco de todo corazón el espacio, el tiempo, la información. Y bueno, pues con eso para mí queda más que claro que esta técnica que ocupé y que inicié y que sigo utilizando me va a acompañar durante toda mi vida y me ha servido demasiado. Muchísimas gracias, Octavio, por tu tiempo, gracias por la información. Y nosotros aquí también en Creciendo ya brindamos un poquito más de herramientas para todos aquellos que habían estado preguntando. Vamos a continuar con la reflexión ya para terminar con el programa. Continúa. Buenísimo. Gracias. Pues ahí está. De verdad que yo creo que esta información te va a servir muchísimo. Y no nada más es para cuestión de adultos. Si esta práctica la llevamos a cabo en casa, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, en la oficina, bueno, por favor, es importante que podamos formar una comunidad de este conocimiento, de la manera en la que nosotros podemos estar realmente enfocados en el presente. El que no nos vayamos ni para atrás ni para adelante. Hay veces que volteamos tantito al pasado y está bien, porque de ahí sacamos experiencias, de ahí recordamos ciertas cosas que nos gustaron para repetirlas o nos damos cuenta de cosas que no queremos repetir. Y si nos volteamos al futuro, pues está padre proyectar y está bonito también saber que hay cosas que queremos conseguir, esos objetivos, esas metas, en fin. Pero de verdad que no hay nada como disfrutar nuestro instante, este momento, este segundo que está pasando en nuestras vidas, porque no sabemos de verdad pues hasta cuándo vamos a estar vivos, hasta cuándo vamos a estar bien, hasta cuándo vamos a tener a la persona con la que estamos ahorita conviviendo o ese momento en particular que estamos trascendiendo, estamos pasando, en fin, no sabemos si se va a repetir o no, así es que de verdad los invito a todos ustedes que a partir de este conocimiento que nos acaba de brindar Octavio y que de igual forma se los dije al principio del programa, les quiero yo invitar a que lo practiquen. Con mindfulness hay muchísimas aplicaciones, hay diferentes formas de llegar justo a esta práctica y que así como el ejercicio lo vas haciendo de poquito en poquito hasta que se vuelve un hábito y les prometo que va a cambiar por completo la percepción que tienen ustedes de su día a día, de esos problemas que antes los tenían a full y ahora, bueno, pues no es que vayan a dejar de existir esos temas que nos ponen un poco fuera de contexto, sino que ahora la forma en la que lo vas a poder manejar va a ser muchísimo más tranquilo, el estar en el aquí y en el ahora, disfrutemos de verdad de cada instante para que así también podamos disfrutar en comunidad, estando en donde nos encontremos y si ustedes tienen la oportunidad en una
rango de una semana, que se den una escapadita para estar ustedes solos haciendo esta práctica de mindfulness. Van a darse cuenta de verdad cómo va a cambiar ese estado de ánimo, esa serenidad, y probablemente ahora sí ya podamos entender lo que es mantener la mente en blanco, el estar nosotros más tranquilos, en un estado más centrados. Esto fue el día de hoy, Creciendo con Ara Rangel, y como siempre vamos a dejar el programa con una pequeña reflexión y yo los espero en el próximo capítulo de Creciendo. Ya aprendimos que mindfulness tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en términos muy concretos. Y no está vinculado a una religión o a una filosofía de vida determinadas. Por lo tanto, la práctica de mindfulness está desvinculada de creencias religiosas y filosofías de vida concretas. Es simplemente una práctica que puede convertirse en la herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas de una manera demostrable. Debemos concentrar la atención en la respiración, escucharla, sentir cómo recorre el cuerpo, pero sin pensar en ella. En la práctica, lo que experimenta una persona con el mindfulness es una conexión muy estrecha consigo mismo, con su cuerpo, con su mente y con sus emociones. Es por ello que se convierte en una práctica imprescindible si quieres gestionar correctamente tus pensamientos y tus emociones.